Deje ahí su separador, como le digo, cada semana, para poder ir y venir a otras citas que nos van a servir de apoyo, para poder escudriñar la palabra del día de hoy. Nosotros en esta iglesia, Dios nos ha dado la gracia de tener predicación expositiva, libro a libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, palabra a palabra, vamos entendiendo lo que la Biblia dice. No es lo que yo creo que dice, no es lo que yo pienso que pasó. Lo que la Biblia nos dice, eso es lo que vamos sacando, eso es escudriñar, eso es predicación expositiva. Y desde hace ya varios años, por la gracia de Dios, la tenemos en este lugar. Nunca la menosprecie. Lo peor que puede pasar no es que no tengamos palabra expositiva, lo peor es que la tengamos y usted no la aprecie, no le diga gracias Dios, y venga y ponga atención y sea transformado por la palabra. Hechos 13, 23 al 31 dice así la palabra de Dios. De la descendencia de este, ¿de quién es este? La semana pasada vimos de David, terminó hablando de David. De la descendencia de David y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, antes de que Jesús viniera, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién piensan que soy? No soy yo él, hablando del Mesías. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que de entre ustedes temen a Dios, a ustedes es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Y Cristo se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Hasta ahí nada más. Vamos a orar. Cierre sus ojos un momento, no se distraiga y ore al Espíritu Santo y dígale: Señor, tú fuiste quien inspiró esta palabra y eres el único que puede llevarla de nuestra mente a nuestro corazón, iluminarla en nuestras vidas para que reflejemos a Cristo. No solamente queremos conocimiento, Señor, sino que ese conocimiento baje al corazón y nos transforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Señor, no queremos menospreciar la sana doctrina, no queremos despreciar las enseñanzas puras que nos das en este lugar, las enseñanzas expositivas. Al contrario, no permitas, mi Dios, que eso pase. Queremos verdaderamente poner atención y atesorar todo esto que tú nos hablas a nuestras vidas. Gracias te damos siempre en el nombre de Jesucristo, Salvador nuestro. Amén, Dios. Pablo y Bernabé se encuentran en Antioquía de Pisidia. Esto lo vimos la semana pasada. Estamos en el capítulo 13, ya vamos a la mitad, ya llevamos 2, con esta es la tercera enseñanza en el capítulo 13. Vimos que llegaron a Antioquía de Pisidia. No es la misma Antioquía de donde salieron, que es Antioquía de Siria. ¿Por qué se llamaban Antioquías? Por Antíoco I, fundaba ciudades, tenía un ego tan grande que les tenía que poner el nombre de su nombre a las ciudades. Antíoco, Antioquía. Había varias Antioquías en el mundo antiguo. Ellos estaban en Antioquía de Pisidia y habían comenzado a predicar el evangelio en la sinagoga local. Lo vamos a ver, esa siempre fue la costumbre de Pablo. Llegaba a una ciudad, pasaba a la sinagoga, se esperaba y predicaba el evangelio primero a los judíos. Si los judíos no lo recibían, que era lo más normal, salía y predicaba a los gentiles. Pablo estaba predicando el evangelio en la sinagoga local. Fue Pablo quien tomó la palabra y después de ofrecer un breve recuento histórico, lo vimos la semana pasada, Pablo empezó a hablar acerca de que Dios sacó a Israel de Egipto, lo hizo un pueblo grande, cumplió la promesa, les dio jueces y el pueblo pidió a Saúl, pidieron un rey y después Dios les mandó a David. Pablo hace un recuento histórico breve, pasó casi 1500 años, 1000 y pico años de historia en unos cuantos segundos Pablo y nosotros también. Ahora Pablo se propone mostrar el cumplimiento de toda esta palabra. ¿Por qué Pablo predicaba así? Porque quería mostrarles que toda la palabra de principio a fin se cumplía en Jesucristo. Pablo está listo para señalar que Dios ya cumplió la promesa que había hecho.
de mandar un Mesías, de mandar un representante, de mandar un Salvador. Dios hizo esa promesa y Pablo está listo para mostrarles por medio de la Escritura que la promesa ya se cumplió por medio de Cristo. Vamos entonces a leer, versículo 23. De la descendencia de David, ese es el que habla aquí, de la descendencia de David, y conforme a la promesa, Dios había hecho una promesa que de David iba a salir el Salvador. Dios levantó a Jesús por Salvador del pueblo de Israel. Pablo hace referencia a que Jesús desciende de la línea real de David. Pablo les quiere dejar bien claro, Jesús es descendiente de David, Jesús es de la tribu de Judá, él tiene derecho al trono de David. Esta es una verdad que encontramos claramente en Mateo, en la genealogía. No vaya en Mateo 1 del 1 al 17. Si tú has leído la Biblia, empieza, esta es la genealogía, Adán engendró a tal, tal engendró a tal, tal engendró a tal, y pasa por David hasta llegar a Jesucristo. No cabe duda alguna que el Señor Jesús cumplió las escrituras de que el Mesías tenía que ser de linaje real. No vayas tampoco, la Biblia dice en Miqueas 5:2 que el Salvador, el Mesías, tenía que nacer en Belén de Judá y ser descendiente de David, de ser un descendiente real. Cuando el ángel Gabriel fue con María y le anunció el nacimiento de Jesús, le dijo que Dios le daría el trono de David. Además, le dijo que el reino de Jesús no tendría fin. Así que Pablo comienza resaltando la ascendencia real de Jesús. Quiero que me vea y entienda lo que estamos haciendo, lo que estamos leyendo. Ya leímos que Pablo llegó a la sinagoga, les vieron llegar y les dijeron: hermanos, ¿quieren decir una palabra? Pablo se paró, hizo la señal de que guardaran silencio porque en la sinagoga había mucho bullicio en esos momentos. Y entonces Pablo empieza a decirles: miren la historia de Israel, así, 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 hasta que llega este momento. En ese momento Pablo les quiere dejar clara una cosa: Jesús viene de la tribu de Judá. Jesús viene de descendencia de David. Jesús es descendiente directo del rey David, y por lo tanto Pablo quería que quedara bien claro en todos los que estaban ahí que Jesús tenía derecho al trono de David. Inmediatamente después les habla acerca de que él, en Cristo, se ha cumplido la promesa del Salvador del mundo. Dios prometió al pueblo de Israel muchas veces que les daría un Salvador. En ese momento ya se había cumplido esa promesa. De hecho, la promesa comenzó desde Génesis. Vamos a Génesis 3:15. Génesis 3:15. ¿Qué promesa? Acabamos de leer que Pablo dice: de la descendencia de David, el Mesías es un rey. Se cumplió la promesa. ¿Qué promesa? La promesa que Dios hizo una y otra y otra y otra vez, que les iba a dar un Salvador. ¿Pero por qué era necesario un Salvador? Porque Adán y Eva pecaron, cayeron en el pecado con toda su descendencia. Se le conoce como depravación o como pecado original, como le quiera llamar. Compartimos esa doctrina con algunas iglesias oficiales. Dice Génesis 3:15. Dios hablándole a Adán y Eva, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será a tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Dónde estoy? Sí, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. Nada más es el 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, un descendiente de Eva, herirá al diablo en la cabeza, pero el diablo le herirá en el calcañar. Sí es esa cita, es el 15 nada más. ¿Qué pasó aquí? Desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, Dios les dio una promesa de que iba a haber un redentor, un salvador, alguien que iba a deshacer las obras del diablo. Ya más adelante, Dios después dice que sería descendiente de Abraham, sería descendiente de la tribu de Judá, nacería en Belén. Poco a poco, de una promesa general, se va haciendo más específica hasta que desemboca en Cristo Jesús.
Pablo lo que quería lograr es que la gente que estaba en ese momento escuchándolo entendiera que la promesa que Dios hizo desde Génesis ya se había cumplido en Cristo, y que ese Mesías era Jesús, que había nacido descendiente de David. Pablo proclama a Jesús como el Salvador que salva a su pueblo de las cadenas del pecado, el único al que Dios ha escogido y preparado para salvar al pueblo. De esta forma está cancelando en ellos cualquier posibilidad de que vean a Jesús como un libertador político militar. Versículo 24, regrese ahí al 24, Hechos 13, 24. Cuando les dice en el 23, la última parte del versículo, lo levantó por Salvador, lo que quiere Pablo que entienda su audiencia es que Jesús no vino a liberar política y militarmente al pueblo, vino a salvarlo de sus pecados. ¿Se acuerda que esto fue la temática cuando escudriñamos el libro de Juan? Muchas veces fue la temática. Los judíos no entendían a Jesús porque los judíos decían, es que si fueras el Mesías ya hubieras armado un ejército y ya nos hubieras librado de los romanos. Ellos no entendían cómo era la situación. Pablo sabe que los judíos que están aquí en Antioquía de Pisidia tampoco entendían esa situación. Y antes de que piensen y digan, a ver, ¿cómo que ese Jesús ya vino? ¿Y cuándo nos va a liberar? Pablo les dice, es el Salvador de nuestros pecados. Para que no divaguen los antioqueños y piensen, lo que pasa es que ¿cuándo vas a levantar un ejército? No, ahora entiendo que vino a salvarme de mis pecados. Versículo 24. Antes de su venida, antes de que Cristo viniera, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Aparentemente Juan el Bautista era conocido por muchos judíos y por los piadosos que estaban en la dispersión. La vida de Juan el Bautista no solamente era conocida en Jordania, sino en muchos lugares del mundo. Pedro se refirió a él en su sermón en la casa de Cornelio. Cuando habló acerca del evangelio con Cornelio, Pedro también habló de Juan el Bautista. Más adelante, en el capítulo 19, vamos a ver que cuando Pablo llega a Éfeso, se encuentra a unos discípulos de Juan el Bautista. Y en este sermón, Pablo quiere hacer ver que Juan es precursor de Jesús de Nazaret. Juan es el que predicó el mensaje de arrepentimiento y bautismo. Lucas 3:7. No nos vamos a quedar mucho tiempo con Juan el Bautista. Cuando predicamos acerca del Evangelio de Juan, vimos toda una clase acerca de Juan el Bautista. Se tituló Una vida cristocéntrica. Juan el Bautista llevaba una vida cristocéntrica. Y ahí vimos la importancia. Lucas 3:7 en adelante. Habla acerca de la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir entre ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos, Juan? Tú nos dices que no vengamos nada más por venir, ¿qué hacemos? Juan le contestaba y les dijo en el 11, el que tiene 2 túnicas, dé una al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijan más de lo que les es ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué hacemos? Les dijo, no hagan extorsión a nadie, no calumnien y conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en su corazón si Juan sería quién. Ahora quiero que me vea y entienda esta parte, se lo expliqué muy a fondo en esa enseñanza. Búsquela, está en internet o pídamela y se la mando, no hay ningún problema. ¿Qué pasaba? Los judíos tenían el entendimiento, según la profecía de Malaquías, que antes de que viniera el Mesías, Dios primero iba a mandar a Elías. No literalmente al profeta Elías, sino a alguien que como Elías vivió en una época en que todo el pueblo iba tras Baal. Por eso es que vemos en Primera de Reyes 17, Elías contra los profetas de Baal. El que ora y caiga fuego del cielo, ese es Dios. Elías vence a los profetas de
Baal. ¿Y qué pasó con Elías? Mucho del pueblo regresó su corazón a Dios. Los judíos sabían que antes de que el Mesías viniera, primero tenía que venir alguien como Elías. Alguien que predicara, la gente lo escuchara, le doliera el corazón y dijeran: estoy obrando mal, quiero arrepentirme. Él iba a preparar el camino para que ahora sí llegara Cristo y predicara. Por eso es que le preguntaban, nuevamente versículo 15, como el pueblo estaba expectante, preguntaban en su corazón si ya era él el Cristo, si ya se había cumplido. Respondió Juan y dijo a todos: yo a la verdad les bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, del cual ni siquiera me puedo considerar su esclavo. Esta era una tarea del esclavo. Llegaba el amo a la casa, se entraba, pisaba la puerta y ya estaba el esclavo listo. Tenía que llegar y arrodillarse, encorvarse, quitarle la sandalia y limpiarle los pies. Y Juan el Bautista dice: yo ni siquiera me considero digno de llegar como esclavo y quitarle las sandalias y limpiarle los pies al que viene atrás de mí. Hasta ahí nada más. Cuando Juan predicó su mensaje de arrepentimiento, tocó a la audiencia en sus corazones. Cuando Juan el Bautista algunas décadas antes predicaba, la gente empezó a arrepentirse de sus pecados. Juan el Bautista no hizo ningún milagro. La Biblia no marca que haya hecho milagros, pero la pureza de su vida y de su doctrina eran pruebas contundentes de que era un enviado de Dios. Ese era su testimonio. Juan el Bautista era un hombre que vivía conforme a la voluntad de Dios, y todo judío en esa época lo sabía. Quiero que me vea y entienda. Por eso Pablo menciona a Juan el Bautista, porque todo judío que se respetaba en ese entonces sabía que Juan el Bautista era un siervo de Dios. Por eso Pablo dice: les voy a hablar de Juan el Bautista para que sepan de qué estoy hablando. Versículo 25, regrese a Hechos 13. Si vamos hilando, Pablo primero les dice: el Mesías viene de David y ya se cumplió la promesa, y es un salvador, no político, no militar, sino de pecados. Y después les dice: y Juan el Bautista habló de él, vino antes que él. ¿Por qué les dice que primero vino Juan el Bautista? Para aclarar esa situación de que Elías ya vino y ya preparó el camino, y el Mesías ya había estado ahí con ellos. Versículo 25, Pablo continúa su discurso y dice: mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién piensan que soy? Ya lo acabamos de leer. No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Muy probablemente el apóstol Pablo había escuchado de otras fuentes lo que Juan el Bautista había dicho, y por él solo cita aquí. Pablo está queriendo darle a entender a la gente que la obra de Juan el Bautista solamente había sido temporal. Lo que Pablo quiere es que todos los judíos que están ahí entiendan que Juan el Bautista no era el Mesías. Pablo les estaba diciendo: ¿escucharon de Juan? Sí, Juan era un hombre conforme a la voluntad de Dios. Él no era el Mesías, él solamente iba a ser un poco de tiempo. Pero Juan mismo dijo: no soy digno ni de desatar las sandalias del que viene atrás de mí. ¿Y quién es el que viene atrás de Juan? Versículo 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que de entre ustedes tienen temor de Dios, a ustedes es enviada la palabra de esta salvación. Pablo sabe que la audiencia en Antioquía de Pisidia es variada. Por lo tanto, él está hablando a judíos y a gentiles. Ya lo vimos la semana pasada. Había 4 tipos de personas ahí: judíos naturales de cepa, que habían nacido de madre judía, padre judío, o habían nacido algunos hasta en Jerusalén. Había prosélitos: no nací judío, pero ya hasta me circuncidé porque quiero seguir el judaísmo. Había temerosos de Dios: yo quiero seguir a Dios, pero no me quiero circuncidar. Y había curiosos que nada más iban a ver qué se hablaba porque tenían comezón de oír. Y se lo dije la semana pasada, muy parecido a las iglesias en la actualidad, viene todo tipo de gente. Por eso es que Pablo habla en un tono confiado, porque se está dirigiendo a sus compatriotas. Por eso les dice: varones hermanos. Pablo sabe que son sus hermanos, que son judíos naturales. También les dice: hijos de Abraham, son del linaje de Abraham. Pablo lo que quiere hacer es una
que la gente ponga su mirada en que vienen directamente del linaje de Abraham. Después les dice, y los que temen a Dios. Pablo ahora se refiere a los prosélitos, aquellos que sí quieren seguir, pero que no han terminado su conversión. A todos ellos Pablo le dice esto: a ustedes es enviada la palabra de esta salvación. Lo que une a judíos y gentiles en comunión es la búsqueda de salvación. Quiero que me vean nuevamente y entienda. Pablo les dice: varones hermanos, linaje de Abraham, temerosos de Dios, hey, todos ustedes tienen algo en común, están buscando la salvación. Todos ustedes quieren ser salvos de una u otra cosa, no todos de sus pecados, algunos quieren ser salvos de esta vida horrenda, etcétera, pero todos ustedes, tú eres judío, tú eres prosélito, tú eres convertido, tú eres temeroso, pero todos tenemos algo en común: queremos la salvación de Dios. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Pablo estaba uniendo a su audiencia para poder presentar el evangelio de manera unificada para todos ellos. A ellos les dice: les traigo esta palabra de salvación. ¿Qué palabra de salvación? Que Dios ha dado a su Hijo, a Jesucristo, para que sea salvador de judíos y de gentiles, de cualquier creyente por igual. Versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén, aquí empieza el problema para Pablo. Pablo tiene a mucha gente judía ahí y Pablo no puede hablar tan directamente contra ellos. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Vamos a desgajar parte por parte este versículo. Primero, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes. Pablo encuentra una dificultad aquí en su audiencia. Quiero que me vea y entienda lo que estaba pasando Pablo en ese momento. Se estaba dirigiendo a judíos. Estos judíos eran compatriotas de los judíos de Jerusalén. Imagínate que yo voy a otro estado, no sé, a Guerrero, o viene un guerrerense y empieza a hablar mal de los chilangos. ¿Cómo lo vamos a ver todos? Pablo tenía esa situación. Pablo dice: no puedo llegar y hablar tan frontalmente y decirles: ustedes los judíos, porque van a decir: ¿qué pasó? Estás hablando de mis compatriotas. Bájale, Pablo, luego te oímos. Pablo tenía esta situación, por eso es que Pablo escogió las palabras, el Espíritu Santo puso las palabras en Pablo muy sabiamente. Pablo tenía que guiar a sus oyentes a la posición que él mismo ocupó. Pablo tenía que hacerles entender que él también, como judío, había perseguido a la iglesia, estaba enojado con Jesús, pero Dios le abrió los ojos y lo convirtió. Pablo quería que su audiencia entendiera lo que él ya había pasado. Por eso es que les dice: no conociendo a Jesús. En lugar de ser tan frontal, esta vez les dice: es que no conocían a Jesús. Como debe de ser cauteloso y sabio en su mensaje, Pablo les recuerda que fue su falta de conocimiento del Señor Jesús lo que los orilló a pedir su muerte. Pablo es cuidadoso en su mensaje, no porque tenga miedo de ofender. Entiéndalo bien, el evangelio siempre va a ofender a la gente. ¿A quién le gustó que le dijeran que era pecador? Cuando entendió el evangelio, ¿le gustó? A mí no. Cuando entendí el evangelio y dije: a ver, ¿cómo me estás diciendo que yo no acepté a Cristo, que Cristo me eligió porque soy pecador? Estás mal. El evangelio siempre va a ofender. Pablo lo sabía. Pablo no tenía temor tanto de ofender a la gente. Sabía que el evangelio ofende al hombre porque le hace ver su real condición de pecador. Pero lo que Pablo no quería era ofenderlos antes de tiempo, con los detalles de rechazo de los judíos. Pablo sabía y decía: de todos modos se van a ofender cuando les diga que son pecadores, pero no quiero que se me ofendan ahorita con es que te estás quejando de mis compatriotas. Por eso es que Pablo tuvo que ser muy cuidadoso y dijo: es que no conocían a Jesús. Pablo quería mostrarles en todo el esplendor la verdad de que Jesús es el Salvador de los seres humanos caídos en pecado. Y para lograrlo, sin que sus oyentes se molestaran por criticar duramente a sus compatriotas, primero hace notar que la gente en Jerusalén
actuó por ignorancia cuando rechazó a Cristo. Pablo les dice, es que eran ignorantes de quién es Cristo, por eso lo rechazaron. Eso no significa que el pueblo judío no sabía lo que estaba haciendo. Al contrario, ni la gente de Jerusalén, ni los dirigentes religiosos pueden evadir su responsabilidad. Si ellos no hubieran llevado a Jesús a Pilato, el gobierno romano no habría matado a Jesús. De hecho, esto lo vemos con Pedro en sus sermones. Lo vimos en el capítulo 2, en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Cada vez que Pedro se paraba delante de los judíos y del Sanedrín, ¿qué hacía Pedro? Ustedes lo mataron. ¿Sí se acuerda? Pedro les decía, ustedes lo mataron. Pablo estaba diciendo que no lo mataron, no. Pablo quería suavizar la situación para llegar al punto real del evangelio. Pablo les dice, continúa, dieron cumplimiento a las palabras, ahí mismo versículo 27, dieron cumplimiento a las palabras de los profetas acerca de los cuales se lee cada día de reposo. Las escrituras eran leídas en las sinagogas en todo Israel y aún fuera de Israel. ¿Se acuerda que ya lo vimos que es la dispersión cuando los judíos fueron llevados en cautiverio 400 años antes de Cristo? De hecho un poco más, 700, 400 años antes de Cristo, a Babilonia, a Siria, a Nínive, a varios lugares. Fueron dispersados los judíos y ahí donde estaban empezaron a construir sinagogas. Por eso hay sinagogas por toda Europa, Asia y África. Pablo sabía que en esas sinagogas, como en las sinagogas de Jerusalén, siempre se leía la Torá, la ley y los profetas. Ningún judío devoto podía decir que era ignorante respecto a las palabras de los profetas. Esto ya se lo había dicho. Hasta la fecha hacen su bar mitzvah, que significa su entrada a la ley. Los niños de 13 años, a los 13 años ya se saben los 613 mandamientos de la Torá y hacen su bar mitzvah, muy parecido a lo que hacen los católicos romanos con la primera comunión. A partir de que un jovencito de 13 años hace su bar mitzvah, le preguntan los rabinos la Torá y ya la sabe, en ese momento deja de ser niño y ya es considerado y puede ser hasta juzgado como un adulto. Para la cultura judía no hay adolescencia. Eres un niño, haces tu bar mitzvah y a partir de ahí ya eres adulto. Y si ya cometes alguna falta o alguna situación, ya te juzgan como adulto. Pablo sabía eso de su audiencia y dice, aquí todos conocen a los profetas. Los profetas predijeron una y otra vez que el Mesías tenía que sufrir y morir y ser el salvador del pueblo. Vaya a Isaías 52. Isaías 52, 13 y después 53, 12. Pablo hace mención de que conocían a los profetas, no conocieron lo que decían los profetas y por eso lo crucificaron. Con eso le da un golpe fuerte a todos sus oyentes de, caray, ¿cómo me dices eso si nosotros leemos cada semana a los profetas? A los 13 años yo ya me sabía toda la ley. No me vengas a decir eso, Pablo. Pablo lo que quería darles a entender es, si lo hubieran conocido, no hubieran mandado crucificar al Señor verdaderamente. No porque Dios se le haya salido el plan de sus manos, pero estaba mostrándoles que no se les quita su responsabilidad en el acto. Isaías 52, 13. He aquí que mi siervo será prosperado para ser engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. 14. Como se asombran de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer. ¿Cómo se asombran de ti muchos? Que de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer. ¿Qué está diciendo aquí la profecía? Que va a quedar su cara desfigurada. Lo molieron a golpes. ¿Has visto últimamente en las redes sociales cuando agarran a algún ratero y le pegan? ¿Cómo queda su cara? Como Brad Pitt. Desfigurada. Así llegó el Señor Jesús a la cruz. Desfigurado, le tapaban la cabeza y le golpeaban. ¿Se acuerda que ya le dije? Le daban golpes certeros, le daban golpes con varas, le arrancaban la barba, tenían la barba y le arrancaban. Llegó desfigurado completamente a la cruz el Señor Jesucristo. Versículo 15.
Se asombrarán de él muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con renuevo delante de él, ahí el 53 en adelante hasta el 13. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. A partir del 13 empieza lo bueno. Despreciado y desechado entre los hombres. Habla del sufrimiento que tenía que pasar el Mesías. Pablo les está recordando que había que sufrir el Mesías. Varón de dolores, que pasaría mucho dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestro dolor. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, el Mesías, que es Cristo, ya se cumplió, herido fue por nuestras rebeliones, molido a golpes, aquí está implícito, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por la herida que le hicieron en las manos, en los pies y en el costado, fuimos nosotros curados. Hasta ahí nada más, ya sigues leyendo lo demás en tu casa. Pablo lo que quiere hacer que la gente entienda es que cuando condenaron a Jesús, los judíos de Jerusalén cumplieron estas y muchas profecías más acerca de que el Mesías tenía que sufrir. Sobre ese mensaje profético, Pablo le sigue hablando. Regrese al versículo 28, 13-28. De esto ya también hablamos cuando hablamos de la crucifixión de Cristo en la armonía de los evangelios, el camino de dolor del Mesías. Los judíos no lo entienden hasta la fecha. Los judíos siguen esperando que llegue el Mesías rey a liberarlos y hacerlos una potencia mundial. No entendían que antes de ser rey, primero iba a venir como el siervo sufriente, a salvarnos por nuestros pecados. Pero ojo, Cristo viene por segunda vez, amén. Pero ahora sí viene como león, no como cordero. Viene a dar su justo juicio y su justo pago a sus enemigos. Y si tú eres enemigo de Dios y enemigo de Cristo, di, oh, porque nadie se escapará de su justo juicio. La Biblia dice que lo verán y le dirán a la tierra, trágame, de que no quieren verlo a los ojos porque saben que son enemigos de Dios. Eso es lo que quería que Pablo que entendieran, que eran enemigos de Dios y que ya había venido un cordero a quitar esa enemistad. Versículo 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo matara. Cuando el pueblo judío pidió a Poncio Pilato que crucificara a Jesús, esos judíos en Jerusalén cumplieron las escrituras del Antiguo Testamento. Todo lo que Dios había predestinado desde la eternidad pasada, poco a poco se fue desplegando y cumpliendo hasta culminar en la cruz del Calvario. Pero eso no anula la responsabilidad del pueblo. De todas maneras, Dios mantiene a los judíos bajo culpa por haber condenado a muerte a un inocente. Jesús era inocente y lo condenaron a muerte. Siguen siendo culpables delante de Dios. Aunque trataron de encontrar un cargo que justificara la ejecución de Jesús, nunca lo pudieron hallar. De ahí que Pilato una y otra vez quería soltar a Jesús, pero el pueblo no se lo permitía. Pablo hablaba en una colonia romana que es Antioquía de Pisidia. Pablo pone la responsabilidad de la muerte de Jesús no sobre los romanos, sino sobre los judíos. Quiero que vea y entienda en qué posición estaba Pablo. Pablo está en una colonia romana. Ahí gobiernan los romanos y está con los judíos. Y Pablo les tiene que decir, los judíos y los romanos mataron a Jesús. Ay. Entonces, no la tenía nada fácil Pablo. Tenía que predicar el evangelio de una manera tan bien delineada que hiciera darles cuenta. ¿Por qué no podía decir, Poncio Pilato y los romanos lo mataron? Porque en ese momento cualquier chismoso sale, va por los pretorianos, por la guardia, lo trae y dice, este es traidor al imperio, está haciendo una revuelta. Y lo hubieran ejecutado a Pablo, en el mejor de los casos decapitado, que de hecho sí murió así en el año 64. En el peor lo hubieran crucificado como al Señor Jesús. Así que Pablo está en un terreno y en una línea muy delgada de tengo que mostrarles a los judíos y tengo que mostrarles a los romanos que ambos son culpables, pero tengo que hacerlo de manera que lo entiendan sin que se sobresalten antes de tiempo. Versículo 29.
Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, lo quitaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pablo señala que los judíos llevaron a cabo el plan de Dios. Esto ya lo hemos visto, la soberanía de Dios, la responsabilidad humana. Dios tenía predestinado todo. Los judíos fueron responsables de lo que hicieron, pero cumplieron el plan de Dios. Ellos, al matar a Jesús, cumplieron el plan de Dios, pero no se quita su responsabilidad. De nuevo, Pablo hábilmente llama la atención a las Escrituras. Pablo hace algo y les dice: conforme a las Escrituras. Ya lo había hecho en el 27 y ahora en el 29 también. Conforme a las Escrituras. Dice que la muerte de Jesús fue ordenada divinamente. Enseña que Jesús vino a cumplir las Escrituras que hablan que el Mesías tenía que venir, sufrir, morir y ser sepultado. Al referirse así Pablo a las Escrituras, trata de convencer a la audiencia de que Jesús de Nazaret sin duda es el Mesías, el Cristo Salvador. Cuando dice que bajaron a Jesús de la cruz y pusieron su cuerpo en una tumba, no está diciendo que fueron los judíos netamente los que lo hicieron. Fueron sus amigos de Jesús, quienes fueron Nicodemo y José de Arimatea, que eran dirigentes y amigos de Jesús. Esto lo vimos en Mateo y en Juan 19. Nos imaginamos que la audiencia conocía los detalles históricos de la muerte y sepultura de Jesús. En el original griego, Pablo utiliza la palabra árbol para referirse a la cruz. Para los judíos, la cruz, ser colgado en un árbol, en un madero, era maldición. Gálatas 3:13. Si se fija, está un poquito, ¿cómo le diremos? Complicado el sermón de Pablo. El sermón de Pablo aquí, ya cuando lo escudriñas bien te das cuenta y dices, está complicado lo que él hizo y la manera en que lo explicó. Pero la audiencia que estaba ahí lo entendió a la perfección. Pablo sabía a quién se estaba refiriendo, buscó las palabras adecuadas y se las dijo. Pablo sabía que para los judíos la cruz, ser colgado en una cruz, en un madero, era ser igual a un maldito. Te colgaron en un madero, sí, murió en maldición, es maldito delante de Dios. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos compró, ya la ley no nos maldice. ¿Por qué? Porque se hizo por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado, ¿dónde? Llámese cruz, llámese árbol, llámese una madera, lo que sea. Alguien era colgado en una madera. La manera de Dios de decir, cuando alguien esté en maldición, exhíbelo, cuélgalo en un madero, que todos vean que es un maldito, que está maldecido por mí y por el pueblo. ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué se colgó? Porque Él llevó nuestra maldición para que Dios nos aceptara. Dios nos tenía que rechazar porque éramos malditos por el pecado, pero alguien se colgó y se hizo maldición. Ese fue Cristo, para que nosotros podamos estar delante de Dios. Gracias, Señor. Cuando los oyentes de Pablo estaban al tanto de todo lo que había sucedido con el Señor Jesús, de que lo habían puesto en un sepulcro después de bajarlo de ahí, de gente rica, se preguntaban cómo una persona maldita por Dios era colocada en una tumba nueva y así cumplir la profecía. Isaías 53:9. Por eso le decía, deje su separador ahí en Hechos. Isaías 53:9. Las palabras de Pablo fueron escogidas, guiadas, inspiradas por el Espíritu Santo de una manera maravillosa. Porque Pablo lo que quería hacer era verles, hey, ese Jesús es maldito, Y entonces la gente dice, a ver, tú me estás diciendo que alguien que Dios maldijo cumplió la profecía de Isaías 53:9. ¿Cómo puede pasar eso? Isaías 53:9 nos dice esta profecía: se dispuso con los impíos su sepultura. Lo iban a sepultar con los demás pecadores como si nada, mas con los ricos fue en su muerte.
Lo iban a sepultar con todos los demás, pero como no había un sepulcro cerca, José de Arimatea era rico y tenía un sepulcro nuevo de ricos tallado cerca del Gólgota. En lugar de llevarlo a la fosa común, a Jesús lo metieron en un sepulcro nuevo tallado para gente rica. Se cumplió la profecía de Isaías 53:9. En el estudio de apologética le enseñé, esa profecía no estaba en manos de Jesús cumplirla. A lo mejor puedes decir, cumplió varias. Cuando entró sentado en un asno a Jerusalén, él lo había leído. Esta profecía no, él ya estaba muerto. Él no dijo, pues está más cerca aquí y ya va a ser día de reposo. En el momento en que Jesús murió, y en lugar de llevarlo a la fosa común con los pecadores, lo metieron en un sepulcro nuevo de gente rica, se cumplió la profecía de Isaías. Y hay más probabilidad, le decía, de que te caiga un rayo 5 veces de que se cumpliera esta profecía. ¿Qué te dice? Que Dios tiene el control de todas las cosas. Pablo lo hizo. Pablo les hizo ver que Jesús era un maldito, pero que había sido sepultado con ricos, para que tuvieran que reconocer que la mano de Dios estaba en la vida de Jesús y aún en su muerte y sepultura. Los judíos que escucharon tuvieron que entender que Dios hizo descender al punto más bajo de humillación a Jesús en la sepultura, pero que Él quitó la maldición y lo exaltaría cuando fue resucitado de la muerte. Regresa, versículo 30. Ya vamos a terminar y aquí empieza lo bueno para nosotros. Versículo 30. Mas Dios, ¿qué hizo? Pablo les está diciendo primero, fue un hombre maldecido por Dios, llevó nuestra maldición, aún así cumplió la promesa y la profecía y fue sepultado en un sepulcro de ricos. ¿Cómo pudo pasar esto? Porque Dios lo levantó de los muertos. Los judíos pidieron a Pilato que asegurara la tumba para que los discípulos no fueran a robar el cuerpo. La tumba fue sellada. Muy parecido a lo que hacen cuando llevan tu coche al corralón, que le ponen sellos que no deberían de ser violados. Así se hacía, era una gran roca redonda que se ponía sobre el sepulcro, y entonces se ponía un cordón alrededor de la roca y se le echaba cera y se le ponía el sello en una y otra orilla para que vieran que tenía esa autoridad romana, y aquel que violaba el sello obviamente tenía que pagar las consecuencias jurídicas legales por haber violado ese sello. Aunque los judíos difundieron la mentira de que los discípulos habían robado el cuerpo durante la noche, la evidencia apunta a todo lo contrario. Dios resucitó a Jesús de la muerte, algo que ninguna fuerza humana había podido prevenir. Además, después de su resurrección, Jesús apareció físicamente a muchas personas. Hay muchas objeciones hasta la fecha de la resurrección de Cristo. Aún hay cristianos modernos, el cristianismo contemporáneo sutilmente niega la resurrección de Cristo. Las objeciones son que los discípulos robaron el cuerpo, pero eso es mentira. Eran 12, eran temerosos. Cuando vinieron a arrestar a Jesús, salieron corriendo de ahí, de enfrente. Mucho menos iban a hacerle frente a un batallón de soldados romanos. Es que fueron los romanos los que robaron el cuerpo. ¿Cómo para qué? Es que no murió, solo se desmayó. Él desde adentro abrió la tumba y se fue. No es verdad. La Biblia dice, las muestras médicas nos dicen que su corazón literalmente se partió. Es que hubo alucinaciones, no resucitó, nada más la gente alucinó. La psiquiatría no apoya esto, dice que es imposible porque fueron muchas veces y muchas personas las que lo vieron. Y está la que más se utiliza hoy en día, el misterio pascual. Esta es la más peligrosa porque se ha infiltrado en el pensamiento de cristianos en la actualidad. Esta mentira propone que la resurrección del Señor fue una reelaboración mística de los acontecimientos históricos. Vaya, ellos dicen que así se lo imaginaron los discípulos y fue lo que empezaron a contar, que no pasó, pero como ellos lo imaginaron, y eso nos da una sensación de paz y tranquilidad, entonces es lo que creemos. Mentira, Jesús resucitó de entre los muertos. No debe de asombrarnos el hecho de que a pesar de que hay pruebas indubitables, mucha gente se niega a creer en la resurrección.
Lo que más debe de sorprendernos es que tú sí creas en la resurrección. Hay gente que a pesar de ver tantas pruebas no cree en la resurrección. Que no te asombre eso. ¿Sabes qué te debería de asombrar? Porque tú sí crees en la resurrección. Porque Dios puso esa convicción en ti. No viene de ti. Eso sí te debe de asombrar y decir gracias Dios. Versículo 31, terminamos ya. Y él, Jesús, se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea. De Galilea habla de los apóstoles, a Jerusalén, y ellos ahora son testigos ante el pueblo. Cierra tus ojos, vamos a terminar ya. Ángel, ¿dónde está Ángel? ¿Sí vino? No vino. Así está. Ah, sí, ¿verdad? Tocó conmigo hace rato. Pablo está en Antioquía de Pisidia dando un sermón. La primera parte de su sermón evangelístico fue relativamente fácil. Su audiencia conocía la historia del pueblo de Israel y Pablo les empieza a mostrar esa historia para después anclar esa historia en la persona de Jesús. Esta segunda parte del sermón ya no es tan sencilla para Pablo. Ahora Pablo tiene que ser prudente, sabio, astuto, porque sabe que hay varios grupos de personas que si él toma una palabra que no es adecuada en ese momento, no solamente rechazarían el mensaje antes de tiempo, posiblemente hasta lo podían encarcelar y llevar a la muerte. Pablo tiene que cuidarse de ofender antes de tiempo a judíos y a romanos, no porque no quiera ofender a la gente. El evangelio es ofensivo por sí mismo, porque nos muestra nuestra realidad, que somos pecadores, que somos malos delante de Dios. Pastor, pero yo no me porto tan mal, he hecho ganas. Sí, la Biblia dice en Isaías que esos son trapos de inmundicia. Tu propia justicia es un trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Qué es un trapo de inmundicia? En la antigüedad las mujeres no utilizaban toalla sanitaria. Hoy en día eso tiene un invento de 50 años para acá. Utilizaban trapos a manera de toalla. Y cuando esos trapos ya terminaba su función, así, imagínatelo, ese era un trapo de inmundicia. Esas son tus buenas obras delante de Dios. Así se ven, manchadas, asquerosas, horribles. ¿Pero por qué? Porque estamos en pecado. Porque todo lo que hacemos lo hacemos con el pecado, manchando nuestras obras. Pablo tenía que tener cuidado y hacer entender esto a las personas de Antioquía de Pisidia. Por eso es que Pablo primero les dice, fue por ignorancia, no conocían a Jesús, pero lo hicieron. Y Pilato, siguiendo el consejo de ellos, de los judíos, terminó de colgarlo y de matarlo. Pero Pablo no se queda ahí. Pablo les dice, pero resucitó. Habemos testigos. Los discípulos originales son testigos. Yo soy testigo, dice más adelante Pablo. No se quedó ahí en una cruz. Él se hizo maldición por nosotros. Pero vean, dice Pablo, cumplió hasta la profecía de que iba a ser sepultado con los ricos. No estaba en sus manos cumplirla. Toda su audiencia se estaba quedando con la boca abierta en ese momento. Como un hombre maldito por Dios pudo haber cumplido la profecía mesiánica. Pablo les quiere hacer entender que ese hombre llevó la maldición para que tú y yo pudiéramos ser aceptados por Dios. Los que éramos malditos por estar en pecado éramos nosotros. Cristo llevó esa maldición, la quitó de nuestro corazón y por eso ahora estamos aquí. Por eso llegamos y dimos gracias en la mañana y cantamos y adoramos al Rey de Reyes, porque Cristo resucitó. Esa es la parte central. Cada vez que Pablo predica el evangelio siempre habla de la resurrección de Cristo. Jamás habla Pablo sin tocar esta parte de la resurrección de Cristo. Es más, él mismo a los Corintios les escribe la primera carta en capítulo 15. Son más de 60 versículos que hablan de la resurrección de Cristo. Pablo entendía el pasaje central, la columna vertebral, del cristianismo, que es la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no resucitó, la muerte lo venció y seguimos en nuestro pecado. Pero no fue así. Cristo resucitó, diga amén. Cristo está vivo. El mensaje de Pablo fue ofensivo esa vez. Tenía dos grandes grupos de personas, judíos y gentiles. Para los judíos, ya lo vimos, la cruz era maldición. ¿Cómo un maldito me va a venir a salvar? ¿Cómo me pides que crea en un maldito?
Para los gentiles no era muy diferente. Para los gentiles una cruz era vergüenza. Solamente a los peores criminales los ponían en una cruz. Por lo regular los decapitaban, pero si querías exhibirlo con vergüenza, lo colgabas en una cruz. Y había gentiles y había judíos ahí escuchándolo, y unos decían: ¿cómo me pides que crea en un maldito? Y otros decían: ¿cómo me pides que crea en alguien que se humilló y que lo avergonzaron? Fue difícil para Pablo presentar el evangelio, pero Pablo no diluyó el evangelio. Pablo presentó fielmente el evangelio y lo coronó con la resurrección de Cristo. Les dijo: sí, pero Cristo resucitó. Cierre sus ojos y vamos a orar. Y vamos a dar gracias a Dios por la enseñanza del día de hoy. Esto es predicación expositiva. ¿Qué es lo que estaba sucediendo verdaderamente ese día? ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Por qué? ¿A quién? ¿Cómo sucedió? Eso fue lo que hicimos el día de hoy. Lo que podemos encontrar, y quiero que te lleves a tu casa el día de hoy, y te lo prediqué hace tiempo en el discipulado de Cosmovisión, es que el rechazo no es fracaso. Lo vamos a ver la próxima semana. A Pablo lo rechazaron mucha gente y dijeron: sí, ya no te creo, ya vete. El rechazo no es fracaso. Tú presenta el evangelio fielmente. Mucha gente no te va a escuchar. ¿Sabes por qué? Porque están en pecado, porque somos pecadores, porque somos ciegos espirituales, no podemos ver nuestra condición. Pero tú sigue predicando el evangelio, no importa el costo. Pablo predicó el evangelio al costo de su vida, porque al final de sus días fue encarcelado y decapitado por la causa del evangelio. Pastor, pero me van a dejar de hablar, se van a enojar conmigo, me van a desheredar. No importa cuál sea el costo. Si verdaderamente amas a una persona, si verdaderamente la estimas, si verdaderamente amas a Cristo, predícale el evangelio. Es lo mejor que puedes hacer por una persona. Y predicar el evangelio va a ser ofensivo a su vida. No te vas a encontrar tal vez como Pablo con gente de una y otra nacionalidad y que tengas que ser muy cuidadoso, pero sí te vas a encontrar con pecadores en todo momento que no les gusta oír que nacieron en pecado y que no se han arrepentido y que siguen viviendo igual a pesar de que muchos de ellos vienen aquí a la iglesia. Cerramos nuestros ojos y oramos y le decimos: Señor, danos el valor, el denuedo de predicar tu evangelio, sea cual sea el costo, mi Dios. Danos, Señor, ese entendimiento de que el rechazo no es fracaso. A Pablo mismo lo rechazaron muchas veces. A Jesús mismo, después de haber escuchado que había resucitado, prefirieron rechazar esa verdad e inventar la mentira de que habían robado su cuerpo. Cuando Jesús predicó, mucha gente se escandalizaba y se retiraba. ¿Qué podemos esperar de nosotros que como Juan el Bautista no somos ni siquiera dignos de desatar su calzado, Señor, encorvados? No podemos más que decir: somos esclavos de Cristo. Y si tu palabra dice que prediquemos el evangelio, sea cual sea la reacción de la gente, entonces queremos predicar el evangelio, aunque la gente se enoje, aunque la gente se moleste. Preferimos eso a que se vayan a una eternidad sin Cristo. Preferimos por mucho eso, Señor. Sin embargo, debes de tener cuidado, amado hermano, y procurar no ofender personalmente. Ya suficiente ofende el evangelio como para que hagas ofensas personales cuando lo prediques. Concéntrate nada más en mostrar que Dios es santo, que ellos son pecadores y que necesitan a Cristo resucitado si es que quieren cambiar su vida. Gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios.